Buenas tardes compañeros, mi nombre es Jonathan Jasso Guerrero, soy estudiante del Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas. El día de hoy vamos a tocar un tema el cual conocemos como reanimación neonatal. Dentro del ambiente prehospitalario todos sabemos que atendemos partos fortuitos o nos toca atender pacientes gestantes que están ya a pretérmino de su gestación. Para esto debemos de tener conocimientos tanto para la atención de la gestante como para la atención del producto. En nuestro país se ha creado programas que previenen y busca reducir el número de muertes materno-infantil. Para esto, dentro del sistema prehospitalario, pues realizamos una función primordial en esta serie de acciones, ya que somos una primera línea de atención en este tipo de pacientes. Como personal prehospitalario debemos tener las capacidades, conocimientos y equipamiento para poder atender tanto al paciente gestante como al producto que tenga alguna complicación y en caso de ser necesario pues realizar una reanimación. Más adelante tocaremos cada uno de los aspectos, la etiología y la clasificación de este tipo de pacientes. Bueno, ¿cómo se define la reanimación neonatal? La reanimación neonatal son una serie de maniobras aplicadas al paciente neonato, al recién nacido, que ha tenido una complicación después de nacer. Este paciente vamos a atenderlo y posteriormente, de acuerdo a una serie de valoraciones que vamos a ver más adelante, son las maniobras que tenemos que aplicar para su reanimación. ¿Cuál es la etiología de estas causas de la reanimación neonatal? Bueno, dentro de las causas más comunes que vamos a presentar para poder aplicar una reanimación neonatal es la asfixia perinatal. Esto quiere decir que el producto no ha recibido una adecuada oxigenación y posteriormente ha presentado fallas en algunos otros sistemas. Dentro del porcentaje de la reanimación, únicamente el 2% se requiere una intubación. El otro porcentaje, el 98% de los pacientes responden adecuadamente a las primeras maniobras que aplicamos, desde la estimulación, posteriormente la oxigenoterapia, la aspiración y al último vendrían siendo la reanimación, generar esas compresiones en nuestro paciente. Como recordaremos, los pacientes neonatos recién nacidos son más factibles, responden con mayor facilidad a la serie de reanimación antes de llegar a lo que viene siendo las compresiones o la intubación endotraqueal. Como personal prehospitalario, nuestro trabajo recae en identificar esos factores de riesgo. Una vez que llegamos al llamado y sabemos que tenemos una paciente gestante que puede presentar riesgo o complicaciones durante el parto, tenemos que identificarlo. Tenemos una clasificación dentro de los factores de riesgos, el cual viene siendo el parto, los problemas maternos o los problemas del feto, que va desde la historia médica, en el paciente algunas enfermedades, la presentación del producto. Todo esto tenemos que identificar mediante un historial clínico y posteriormente, si existe algún riesgo, tomar las medidas adecuadas y prepararnos para, en dado caso, aplicar una reanimación neonatal. Dentro de estos factores de riesgo también podemos identificar cuáles son las condiciones adecuadas en las cuales se puede presentar este parto, que va desde la edad gestacional, la coloración del líquido amniótico, el esfuerzo respiratorio que tiene nuestro paciente y la tonalidad muscular que presenta el producto al momento de nacer. Esto va a permitirnos identificar que nuestro paciente no necesita una reanimación y que con medidas comunes, medidas básicas, podemos hacer que nuestro paciente empiece a reaccionar adecuadamente. Dentro de la clasificación de nuestros productos, al momento del nacimiento se clasifica en 4 partes: grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Dentro de esto evaluamos la frecuencia cardíaca, el tono muscular, la respiración que no presenta alguna dificultad, y en este lo vamos clasificando. Dentro de la clasificación va a ser los esfuerzos de reanimación, las técnicas que tenemos que utilizar para poder preservar la vida de este producto recién nacido. ¿Cómo vamos a diagnosticar el paciente que necesita reanimación? Bueno, en el ambiente prehospitalario, todo paciente recién nacido realizamos una serie de escalas de valoración, en el cual evaluamos la madurez, que viene siendo por medio de la escala de Apgar,
y el esfuerzo respiratorio que presenta nuestro paciente, la dificultad si tiene una adecuada respiración mediante la escala o test de Silverman. En mientras más valores, en el caso de la escala de Apgar, mientras más puntaje nos da, pues quiere decir que nuestro paciente se encuentra en mejor estado, siendo esto lo normal de 8 a 10 puntos. Y en el test de Silverman, mientras más puntaje nos dé este test, pues, nos refiere que nuestro paciente tiene problemas, tiene más dificultad respiratoria. Aquí podemos observar el test de Silverman. Como bien mencionamos anteriormente, mientras más puntaje nos dé, quiere decir que nuestro bebé tiene mayor dificultad respiratoria. Mientras menos puntaje, o si nos da un puntaje de 0, pues quiere decir que nuestro producto tiene una adecuada respiración. Aquí evaluamos el aleteo nasal, el tiraje costal, si tiene alguna dificultad respiratoria, o podemos observar o escuchar algún quejido respiratorio. Bueno, dentro del cuadro clínico, ¿cuáles son estos signos y síntomas que puede presentar mi paciente al momento del nacimiento y que indican que necesita una reanimación neonatal? En el caso de estos aspectos, que son 3, la respiración, la frecuencia cardíaca y la tonalidad. En la respiración evaluamos el llanto, evaluamos el tiraje o el aleteo nasal, alguna dificultad, como ya lo vimos mediante el test de Silverman. En el aspecto de la frecuencia cardíaca, que se encuentre dentro de los parámetros normales, mayor a 100 latidos por minuto, que sea rítmico, que no presente alguna complicación en cuestión de la circulación. Y la tonalidad, ver el tono muscular, cómo se encuentra desde la coloración, que no sea cianótica, que no sea pálida, cómo se encuentra ese tono muscular en nuestro recién nacido. Puede presentar también una apnea, un problema respiratorio, una frecuencia cardíaca, como ya dijimos, menor a 100 latidos por minuto, y cianosis central o distal de nuestro paciente. Como personal prehospitalario, ¿cómo debemos prepararnos para una reanimación? Tenemos que anticipar esta reanimación. Ya sabemos que tenemos una paciente gestante que puede haber dado un parto fortuito o está próxima a dar a luz. Tenemos que informar al hospital que tenemos una paciente, contar datos característicos dentro de la información, recabar todos los datos posibles acerca de la edad gestacional, alguna dificultad que se haya encontrado durante el control prenatal, dificultades que puede tener, puede ser de alguna patología clínica que presenta la paciente gestante o algunos problemas de trauma. Muchos pacientes gestantes se ven involucradas en algún traumatismo, puede ser choque vehicular, que esto también dificulte lo que viene siendo el trabajo de parto. En cambio, el personal es una forma de prepararnos. Vamos a poner al personal más capacitado, más capaz para poder aplicar esta serie de acciones a nuestros pacientes. Cuando es un trabajo de parto, lo más recomendable es que un paramédico se vaya junto con el bebé y otro atienda lo que viene siendo la mamá, la paciente gestante. Si el bebé, el recién nacido, presenta una dificultad, pues lo más recomendable es que se encarguen 2 elementos para su reanimación y asimismo poder otorgar esta serie de tratamientos y diagnósticos oportunos hasta la llegada del centro hospitalario. Una vez que ya nos preparamos para la reanimación neonatal ante los 3 pasos anteriormente vistos, ahora sí, ¿cuál va a ser el manejo prehospitalario para este tipo de pacientes? Tenemos que hacer una evaluación rápida de nuestro paciente, el cual vamos a evaluar la frecuencia cardíaca, la respiración, la tonalidad muscular, proporcionar calor. Muchos de estos pacientes responden rápidamente a lo que viene siendo el calor afectivo de la mamá, manipulación de reflejos o el acercamiento a lo que viene siendo el pecho. Vamos a aplicar una aspiración de secreciones de líquido que puede presentarse en nuestro paciente en boca y nariz para mantener una permeabilidad de la vía aérea. Si nuestro paciente no responde ante estas primeras acciones que tenemos que realizar, ahora sí empieza una serie de pasos que vamos a empezar a ir tomando antes de llegar a lo que viene siendo las compresiones o la intubación endotraqueal. ¿Cuál es este algoritmo de la reanimación natal? Bueno, el algoritmo comienza desde que recibimos el producto, aplicamos una serie
de aspiración a boca y nariz. Colocamos una manta térmica para generar calor y estimulación tanto en la parte de la espalda como de los pies del producto. Vamos a ver si este responde, como en la calidad del llanto, la respiración, la tonalidad y la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca empieza a disminuir o presenta una apnea, volvemos a la estimulación de nuestro paciente y aplicamos el apoyo con oxigenoterapia, no directamente al paciente, lo vamos a aplicar un poco alejado, pero siempre proporcionando una oxigenoterapia. Si el paciente no responde y sigue disminuyendo, ahora sí, la frecuencia cardíaca, empezamos corrigiendo la ventilación mediante técnicas manuales, que el oxígeno esté pasando adecuadamente por una vía aérea permeable. Volvemos a aplicar estimulación en nuestro paciente y si no responde, comenzamos con la intubación y la realización de compresiones en el paciente, el cual son 3 compresiones por una ventilación. ¿Cuáles son las recomendaciones que se nos da como personal prehospitalario? Bueno, siempre tenemos que cuidar la evolución de nuestro recién nacido. Llega a tener casos en el cual el recién nacido presentó una buena valoración, pero se empiezan a deprimir durante el trayecto o en las primeras horas. Tenemos que estar evaluando su frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oxigenación, la tonalidad de nuestro paciente y lo más importante en este caso, como son pacientes recién nacidos que aún no regulan su termorregulación, bueno, tenemos que apoyar con una manta térmica y pegar a la mamá para comenzar con el suministro de leche. Esto hará que se eleven los niveles de glucosa y el bebé pueda tener un mejor evolución. También dentro de las guías de reanimación neonatal se están modificando por medio de las asociaciones tanto de la AJA como de las asociaciones de pediatría. Como personal prehospitalario tenemos que estar en constante actualización, ver las recomendaciones que se nos da dentro de la reanimación neonatal. Y asimismo tenemos que realizar un trabajo en equipo, saber bien qué funciones tiene que hacer cada persona dentro de una reanimación neonatal, tratar de tener el mejor equipo para poder atender al paciente en casos de que así lo requieran. Bueno, como breve conclusión acerca de este pequeño tema, todos los conocimientos adquiridos debemos estarlos repasando, debemos estarlos practicando. Mientras mayor práctica tengamos, mejor va a ser el desempeño hacia nuestra atención del paciente. Como personal prehospitalario tenemos que identificar estos posibles diagnósticos, los factores de riesgo para evitar situaciones que puedan agravar o puedan dificultar el trabajo del parto, tanto poner en riesgo a la gestante como al producto. Las guías van cambiando frecuentemente, tenemos que seguir estas recomendaciones, estar en constante actualización y saber que somos una de las primeras líneas de atención dentro de los mecanismos de salud, en el cual nuestro tratamiento y diagnóstico oportuno hacia este tipo de pacientes puede ser la diferencia en la sobrevida y la mejoría de los pacientes en su llegada a los centros hospitalarios. Espero la información que se ha realizado en estas breves diapositivas sea de gran utilidad y sirva para la atención prehospitalaria en el caso de la reanimación neonatal. Muchas gracias.